And now I'm recording. Um, okay, once again, hello, everybody and everyone. Today is the 21st of April, clase del 21 del 4. Ok, tengo un problema con el reloj. No sé si le habrá pasado a todos o a mí nomás que el reloj del computador está 10 minutos adelantado o atrasado en este caso. Ok, it's weird. Ok, anyway, it's 3. De acuerdo con mi celular, ya son las 3. 3 o'clock. Okay, today we have to see many things. Vamos a ver varias cosas hoy. First of all, we're going to talk about soil. Soil, land, earth, and ground. Different words. We're talking about tierra in Spanish. O los diferentes usos. After that, después de eso veremos entonces lo del glosario, la fecha que se corrió, que se corre para la próxima semana sería, and algunas instrucciones finales sobre el glosario. And then now before the class, I'm going to talk about the test. La prueba está lista ya, así que le voy a echar una nueva revisada y se la voy a liberar las notas to release the your marks, okay? Seguramente va a ser la noche, te voy a liberar las notas para que puedan verla la noche o en la mañana, para que puedan verla antes de la clase de mañana, es a las 4:10, okay? If you have, si no hay problema entonces de sonido o algo, I didn't set the camera to say hello. Okay, this is me. Okay, yes, we're saying hello. Okay, I'm going to close the camera because this time the traffic is very high. You know, the tráfico de internet, así que no hay que gastar tanto dato. Okay, and la prueba entonces, como les dije, los resultados van a estar a la noche o en la mañana. En sus notas les voy a pasar una escala de notas. Ahí sacan sus cuentas y siempre es bueno que tengan ustedes aparte anotado las notas de sus pruebas y los assignments para poder hacer las comparaciones una vez que yo las publique. ¿Ok? Y por cualquier error en mi caso me lo hacen notar. Esa es la idea, ¿ok? And so let's go now. Vamos a partir entonces con soil, land, earth and ground, ¿ok? Si traducen estas palabras al español, uh, we can say that the translation is tierra, generalmente, okay? But in English, you need to know when to use each one, okay? Acá están las outlines, I forgot, okay? Today we will see the vocabulary of soil. Command for giving advice, se lo vamos a ver mañana. This is this week. Okay. First of all, we are going to
See, one by one. Cuándo usar una y cuándo no, okay? So if we talk about the planet, for example, and we say Tierra, usually we use Earth, okay? Earth is the name, and we don't use soil, land, or ground in this case. En este caso, entonces se carta las demás. That's why they have the next here. So an example is the Earth orbits the Sun. We talk about the surface, floor, or field. Cuando hablamos de superficie o piso, o hablamos de un campo, field, no del campo de country, sino de una planicie, de ese tipo de campo, ¿okay? Un campo de fútbol, asociando con eso, you say, for example, soccer field, okay? O campo de batalla, le llaman battlefield, okay? En este caso. In these cases, you don't use earth, no se usa earth, tampoco land, pero sí se usa ground or soil, okay? Soil and land. Plant, plant the seed, this is imperative. Plant the seed on the soil, okay? Entonces planta las semillas, the seed soil. And the coconut fell to the ground, okay? Entonces el coco cayó al piso, to the ground. If we want to talk about territory, usually we talk about land, okay? This is a land, a territory. The land is flat in many parts of Patagonia, okay? Flat quiere decir es plana, okay? The land of Patagonia, entonces sabemos que es plana, ¿cierto? That's why it's very windy. Por eso tanto viento. Okay, if we talk about the substance, the thing that we can touch, lo que se puede tocar, ¿cierto? Sometimes, muchas veces, algunas veces se puede usar earth, okay? Los usos son, es posible, okay? But the most common is soil, okay? Soil. En este caso, descartamos el ground y descartamos el land, okay? You need good soil to grow fruit trees, okay? Good soil. En este caso, entonces usamos el soil instead of en lugar de land or ground. Y a veces podemos usar earth también, okay? También se puede hacer una opción que es dirt, como dirty. Okay, let's see some more vocabulary. We can talk about fertile, soil, arable, rich, poor, infertile, and barren. En este caso, estos adjetivos son, in this case, the three first are positive and negative, okay? Son para hablar de tierra, okay? Soil, land, hablamos de la territory o el suelo, okay? O la sustancia. El soil también sirve para surface, para superficie, ¿cierto? Entonces podemos hablar de fertile, que es fértil, okay? Es arable o un suelo rico, okay? On the opposite tenemos poor, entonces se le llama poor o infertile, pobre o barren, y también es negativo y indica las mismas dos cualidades, okay? Pobre o infértil, okay? Barren, baldío se le llama, barren.
talk about soil or earth or land, cuando hablamos de tierra, we usually use some verbs, okay? So we have cultivate, work, dig, okay, till, fertilize, irrigate, plow, okay? Plow or plow in this case is when to talk about soil, land, or field, okay? Cultivate is when we cultivate the cultivar, okay? We talk about land. Usually we use this kind of verbs. Tenemos work, te puedes usar como trabajar la tierra, okay? In general, arar es lo mismo. Okay, it's not exactly the same, it's more precise. El flow es más preciso como arar, okay? Trabajar es más general. Fertilize or irrigate, que es using water, okay? Dig is excavar. Until it is to use it like I forgot the words Spanish, pero hacer los surcos, okay? Que también casi era. I don't remember the exact word like in Spanish, pero es hacer los surcos, okay? That is still the land, the soil, the land of field, okay? Todos estos verbos entonces pueden ser usados con estos nouns, okay? Este tipo de conceptos de tierra, okay? Remember, soil, land. We can talk about type of soil as well, tipo de suelo, or the substance, the material, okay? And we can talk about cement or concrete. It is a mixture. En este caso tenemos una mezcla. También podemos hablar de pebble, son las piedras, but we use a word that is gravel. Gravel. Es cuando se habla de ripio. Okay, gravel. Usually concrete is a mixture. Okay, a mixture of sand, and sand, arena, gravel, and water, of course, and cement. If we mix that, we can have concrete in this case. Mud is another common one. Mud is soil with water. Ahí tenemos mud. En ese caso es el lodo o barro, okay, as we know it. We have the clay, we have loam, we have sand and silt, okay, that other names, more specific, okay. So let's focus on these four. Well, the pebble is one by one in este caso. So it has the answer. I don't know. Exercise. No sé qué pasa. Salió con respuestas. Give me a second. Deme un segundo para ponerlas
sin respuestas. That's the idea. Give me just a second. I have to create a new presentation. We have the exercise here. Okay, now, sorry. Um, this is the exercise, okay? According to what you have seen. De acuerdo a lo que han visto. In which sentence you use land, soil, earth, or ground, okay? Sometimes more than one alternative is possible. Vamos a ver cómo está la memoria solamente, okay? Si se equivocan, don't worry, okay? It's just memory, solo la memoria. And I'm going to give you 2 minutes to do it. 2 minutos para que lea. And then we're going to do it. Yeah, one by one, okay? You can ask me for vocabulary if you want.
Okay, so what did you find here? ¿Encontraron alguna respuesta? We're going to identify them with numbers, okay? Number one, the barren. Okay, good, Matías. The barren soil could produce little food, okay? Entonces, un terreno, if we talk about terreno, we can say soil as well, okay? O tierra. Baldía, or infértil, okay? Could produce little food, okay? Puede producir poca comida, okay? In fact, it doesn't produce anything, but it's an example. Okay, in this case, it is possible land as well, okay? También puede haber servido land, but mainly soil. Number two, the liquid filtered through sandy. Entonces el líquido filtró a través de sandy. Sandy es arenoso. Surface. Hablamos de superficie, en este caso soil is also possible. También se puede ocupar el soil here in number two. Y también es posible ground. Okay. Hablamos de superficie. The liquid filter through sandy ground or soil as well. Okay. Acá tenemos solamente una opción in the three. In the distance, the sailor sighted land. Very good. Very good. Land, Eduardo Matías. Good. Acá es más fácil en estos tipos de ejercicio identificar land. Okay. Cuando dicen tierra una vista, entonces hablan en the land, the promised land, la tierra prometida, y ese tipo de cosas. The bomb blew a huge hole in the ground. Good, very good, in the ground. And I think it's soil. También puede ser soil, pero en este caso yo creo que es más apropiado el ground, o más común, más que apropiado, más común usar ground. Good, hold the ground. Esta creo que está fácil y hay solamente una opción para Mars and have orbits which change with time. Earth, good. En este caso usamos Earth, solo que en este caso con capital letter, ¿ok? Se ocupa con mayúscula because it's a unique thing and important, of course, okay? Is our planet. Planet Earth, entonces, planet Mars and planet Earth have orbits which change. Good. Weeds grow thickly in rich. Weeds serían como hierbas, okay? Is a name that they use usually to talk about marijuana as well. It's a usually a common name, wheat. Okay, and say rich soil. Good, very good. Soil and land as well. Okay, and finally, the boy was digging. Dig, recuerden que es escarbar, dig. Okay, ground, looking for worms. Ground is possible. Yes, it's good. And soil is another choice. Okay, the surface. Okay, very good. It's important to use the yes, soil. It's possible. Yes, soil, soil and ground. En este caso, como pueden ver, hay varios usos. You are going to use, I think, many times soil. Okay, and in agriculture or agronomy, ese tipo de cosas. Realmente lo que se usa es soil para hablar
de la tierra de cultivo y todo eso. And si hablan de vastos territorios, you can talk about lands. Okay? Land and soil sería lo que usen más. Let me change that. I think I didn't set the text. I didn't possible the answers, okay? Es posible acá le agregamos ground también al final. And hay un texto. Today I'm going to leave you a text about land, okay? Soil, land, okay? Está arriba. And this is the third text. Es un texto corto. Que se refiere a land, okay? That's why we saw some vocabulary about it. Es un poco vocabulario que vimos. It's not text. No lo tengo acá. But, ok, de todas formas lo voy a dejar el- después de la sesión. Ok, el texto sería entonces the soil y esta semana no vamos a tener assignments porque vamos a hacer el glossary, ok. El glosario entonces lo vamos a voy a darle las instrucciones, ok. Repeat. Vamos a dar más tiempo para el glosario. Vamos a dar hasta el 30, ok. 30th of April, el 30 de abril. Okay. 30 de abril queda entonces in pairs. Vamos a repetir las. Y hay unas pocas modificaciones, por eso les doy más tiempo. Van a hacerlo en entrega en PDF, ok. Microsoft Word. Entonces va a ser Microsoft Word, lo van a hacer y después lo van a pasar a PDF, ok. How, cómo. Hay varias páginas online. Si es que no tienen del mismo Word, a veces, o hay hay un programa que se llama Nitro, Nitro 810, que lo pueden bajar y lo puede servir también para transformar archivos de Word a PDF y viceversa. Nitro se llama. Nitro, yo tengo el Nitro 10, me parece. Me sirve para pasar los documentos de un formato a otro y es bueno que lo bajen. Si no, la segunda opción sería ir a una página, un sitio web, ¿ok? Y ahí para eso googlean, porque hay muchísimas. Y colocan cambiar formato Word a PDF, ¿ok? Entonces cambian de Word a PDF y me envían el PDF, ¿ok? Entonces tenemos los términos, las equivalencias, definiciones en inglés y en español, un ejemplo en inglés dijimos, y teníamos algunas cosas sobre los aspectos generales, que es el de formato, la fuente Times New Roman y el tamaño de letra sería 10. ¿Okay? Este es el rubric que tenemos en la rúbrica. Dijimos que son 28 puntos, esto lo pueden leer con más detención, pero generalmente es
respetar el formato y, y anotar bien las cosas. Voy a darle algunas indicaciones. ¿Ok? Lo que van a agregar va a ser el classification, the word classification, la clasificación de la palabra. ¿Ok? Es decir, si es un sustantivo, un adjetivo, un adverbio. Hay una denominación que se usa para eso y se la voy a mostrar ahora. ¿Ok? For example, field, en este caso lo tenemos como noun en English, que es sustantivo. ¿Ok? En Spanish, en español se escribe el sustantivo, el género en este caso, un sustantivo, y también el género. Siempre se escribe con punto. ¿Ok? Aquí hay una N con un punto. Aquí hay una S punto, M punto, ya que es masculino. ¿Ok? El resto igual, pero también lo otro que voy a considerar ahora. Esto lo voy a subir, el otro lo voy a bajar porque no tenía estas indicaciones. Lo voy a sacar al otro y este lo voy a poner en esta semana. Hablo de la guía, del guidelines. Y poner las palabras en letra normal, ¿ok? Lowercase o letra no mayúscula. La mayúscula solamente para, eh, en este caso, las oraciones, ¿ok? Y los puntos también le van a usar solamente en oraciones, no acá, sin puntos acá. Y los nombres propios, como los diccionarios siempre son nombres propios. Cambridge o diccionario de la RAE también es un nombre propio. ¿Ok? And significa noun, que es sustantivo. Y es sustantivo literalmente en español masculino. Y también tienen, como aquí aparece abajo, es en F. Acá tenemos columna vertebral. A pesar de que es una frase nominal, pueden usarla también como sustantivo nomás, ¿ok? Sustantivo femenino. O si quieren le ponen una sustantivo nominal o sintagma nominal. Tiene varios nombres. Si es que colocan una frase o algo así. ¿Ok? Ya vamos a ver esto, ¿ok? Tengo una presentación para esto. Y con los últimos consejos para el rosario. Uh, ok, it's in English, pero lo voy a explicar que lo que dice en Spanish, ok? How to do a glossary. Entonces, este es otro formato de todas formas, pero igual lo vamos a ver. Okay, for format rules. Okay, terms are written in canonical form. Okay, it means that if it's a noun, it must be written in singular, and if it's a verb, it must be written in its infinitive form. Okay, quiere decir que es como lo vemos en el diccionario. Okay, generalmente los términos tienen que ir en singular. Si hablan de, de huesos, no hablan de huesos, hablan de hueso. Okay, that's the idea. Y para los verbos no lo hacen conjugado ni nada de eso, sino como aparecen en el diccionario. ¿Ok? Entonces en singular y el verbo en infinitivo. They must be entered in alphabet order. También tiene que estar en orden alfabético. That's important. Deben usar el left central alignment. Centrarlo a la
a la izquierda, sorry, tuve un lapsus, izquierda, central alignment, y izquierda central, quiere decir. Ajuste de contenidos en las columnas, ok. Eso quiere decir que eh, justificar, en este caso. Uh, not write a capital letter even when it's automatically activated, unless that is a proper noun or the beginning of a sentence, ok. Entonces no usar letra capital o mayúscula, incluso cuando se activa automáticamente, ok. Así que ojo con eso. A menos que sea un nombre propio, como les dije, como el nombre de Cambridge, o el comienzo de una oración, ¿ok? En los ejemplos o las definiciones se van a usar la primera palabra, la primera letra con mayúscula, no en las palabras como agriculture, en este caso. Eh, do not add a period to everything. Entonces, tampoco van a usar punto para todo, ¿ok? Just use it when it is needed. Solamente cuando se necesite, nuevamente. Aquí dice at the end of the sentence or after abbreviation. Entonces, al final de la oración o en las abreviaciones que vamos a ver ahora. Ok, acá tenemos las abreviaciones en Spanish, la parte del español. Esto aparece sola, pero nosotros la vamos a usar con la palabra, ok, abajito o al lado, como que se vea mejor. Okay. Eh, entonces tenemos el sustantivo S. Recuerden, cada letra tiene un punto. Ah, no, no, no en todos los casos. En este caso solamente. S punto sustantivo significa y puede ir seguido con F o M también con punto. Ok, se usa un pronombre, no creo que lo usen a pronoun, no creo que aparezca, pero esa es la abreviación para pronoun. Adjective para adjetivo, no para adjective, es para adjetivo en español. ADJ punto. Adverbio ADV. Ok, punto. Y el verbo de punto. Ok. No es necesario que pongan singular o plural en este caso. Que aparece en la lista de todo por eso. No, no es que tengan que usarlos todos. En English. En inglés usamos otras formas que son en, that, que significa noun y que es sustantivo. En este caso no tiene género en inglés, así que solamente escriben noun. VR, dot, que sería verbo. ADJ, dot, que sería adjective. ADV, dot, que sería adverb. ¿Ok? Y después tenemos frases adjetivas o adverbiales, que son cosas más complicadas, pero yo apostaría por que dejaran solamente palabras para que no se compliquen con terminologías. ¿Ok? Just words. Traten de usar diferentes palabras, no solamente nouns. ¿Ok? Traten de usar adjetivos y verbos. Por lo menos estas tres. ¿Ok? Son los sustantivos, verbos y adjetivos, que son lo más usado. ¿Ok? Cuando terminen, checklist, remove the necessary periods, remueven los puntos binarios. The only cases when a period is needed is at the end of the sentence and after abbreviations. Okay. Entonces aquí tenemos lo mismo que dijimos antes, solamente el period es en inglés es punto cuando hablamos gramaticalmente. Okay. Okay. Period.
Se necesita al final de la oración, como dijimos, tiene abreviaciones nada más. Remove and fix the unnecessary capital letters. Entonces remover y arreglar las mayúsculas. Las únicas mayúsculas entonces que se van a usar van a estar al comienzo de una oración. At the beginning of a sentence. Or when it is a proper noun. O cuando es un sustantivo propio. Okay. Como los nombres son sustantivos propios. The format address of the document is left central alignment. Ya, esto de la tablita. Entonces, como dijimos, centro izquierda. Y the type of writing is Times New Roman 10. Esto lo dijimos también. Check if the definition really corresponds to the concept in the specified context you are working with. Eso es importante, ¿eh? Que la palabra o la acepción que escriben, porque debe ser una acepción, no todas las acepciones o definiciones que tiene el diccionario, solamente la que les sirve a su, a su interés, ¿okay? Que esté relacionado a su campo, su disciplina. ¿Okay? En ese caso, entonces, tiene que estar relacionado directamente, no algo aparte, ni más ejemplos aparte, solamente en su campo. Ocurre que muchas veces palabras que están aquí, ocurre que muchas veces hay una palabra tiene muchas acepciones, ¿ok? Y se hace harto en inglés también, ¿ok? Bueno, en español también. Llegan a tener hasta 50 diferentes acepciones en el diccionario. En ese caso, nosotros tenemos que usar solamente una, la que nos interesa, ¿ok? En el contexto, los contextos los dan los textos, ¿ok? Los tres textos. Esos son los contextos, si quieren relacionar la palabra a algo, ¿ok? Y deben ser, entonces, relacionados con agronomy. Ok, questions. ¿Tienen preguntas? Do you have any questions? Recuerden que tienen para hacerlo hasta el día viernes. El viernes me parece. Déjenme chequear. Yes. 30. Cuando digo que un día es el 30, quiere decir que el día sea hasta las 23:59, ¿ok? Hasta la medianoche de ese día. Y el tercer texto lo voy a subir ahora, Eduardo. Se llama Soil. De cortito. Así que don't worry about it. Ok, también quedo pendiente con la prueba. Quiero echarle la última revisada. No se me pase nada. Y le doy la escala entonces y así pueden ver su nota. And tomorrow, if you have questions, you can ask questions about your test. Pueden hacer preguntas mañana también sobre el texto y también sobre el glosario, no problem. If you have doubts. Voy a subir todo lo que vimos hoy. Okay, if you don't have more questions, I think this is all for today and have a good week or rest of the week. And remember to take care of yourselves. And see you tomorrow at 10 past 4. A las 10. Sorry, a las 4:10. Question? ¿Una pregunta? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Tell me. ¿Que hasta cuándo hay plazo para enviar el trabajo? ¿Este? Hasta No el... el glosario. Sí, este es el glosario. Ah, perfecto. Hasta el 30. Ah, El excelente. viernes 30. Yep. Ok, muchas gracias. No hay, you're welcome. No hay assignment esta semana, recuerden. Just the glossary. Solo el glosario. Okay, bye bye everybody. Take care of yourselves.
Bye bye, Ignacio. Eduardo. Valentina, bye bye. And to everybody.